Imagina por un momento que estás en la Edad Media. No existen los desodorantes, la gente apenas se baña y los perfumes no son un lujo, son una necesidad. Pero no cualquier perfume. En esa época, algunos creían que ciertos aromas tenían el poder de hacer algo más que solo oler bien. Podían hechizar a las personas. Sí, como lo oyes. Hubo una fragancia en particular que no solo era usada por nobles y alquimistas, sino que tenía la reputación de hacer que cualquiera que la oliera se sintiera irresistiblemente atraído hacia ti. Pero aquí viene lo más interesante. Ese perfume no desapareció por completo. De hecho, podrías tenerlo más cerca de lo que crees. En este video vamos a descubrir qué era exactamente ese perfume, cómo funcionaba y, lo más importante, si aún lo venden hoy en día. Prepárate, porque la historia detrás de este perfume te hará ver los aromas de una forma que jamás imaginaste. Desde tiempos inmemoriales, los aromas han tenido un papel fundamental en la vida de las personas. No solo eran utilizados para perfumar el cuerpo, sino que también se les atribuían propiedades mágicas, curativas e incluso seductoras. En la antigua Grecia, por ejemplo, filósofos como Teofrasto estudiaban los efectos de los perfumes en las emociones y el comportamiento humano. En Egipto, los aceites perfumados eran considerados un símbolo de estatus y espiritualidad, usados tanto en rituales religiosos como en la vida cotidiana. Pero en la Edad Media, las cosas eran diferentes. Los perfumes no solo se utilizaban para oler bien, sino que también tenían un propósito mucho más intrigante: influir en la percepción de los demás e, incluso, en la atracción entre personas. En una época en la que el baño frecuente no era precisamente una costumbre extendida, los perfumes se convirtieron en aliados indispensables. Sin embargo, no todos los perfumes eran iguales. Algunos se creían capaces de despertar el deseo y la pasión, mientras que otros eran utilizados con fines más oscuros, como la manipulación y el engaño. Y aquí es donde entra en escena un perfume en particular, uno que, según se dice, tenía la capacidad de hacer que cualquiera se enamorara de quien lo usaba. Pero, ¿qué tenía de especial este perfume? ¿Realmente funcionaba? Y lo más importante, ¿aún se puede conseguir hoy en día? Eso es justo lo que exploraremos en los siguientes puntos. Si te dijera que hubo un perfume en la Edad Media que prometía hacer que cualquiera se enamorara de ti, probablemente pensarías que suena demasiado bueno para ser verdad. Pero lo cierto es que en aquella época, muchas personas creían firmemente en el poder de los aromas para influir en las emociones y la voluntad de los demás. Y no solo eso, sino que había fórmulas secretas, elaboradas por alquimistas y perfumistas, que supuestamente contenían ingredientes con propiedades seductoras casi mágicas. Pero antes de hablar de la fórmula en sí, hay que entender el contexto. En la Edad Media, la higiene personal no era como la conocemos hoy. Bañarse con frecuencia no solo no era común, sino que en muchos casos se consideraba peligroso. Se creía que el agua caliente podía abrir los poros y hacer que el cuerpo fuera más vulnerable a las enfermedades. Por esta razón, las personas recurrían a otras formas de mantenerse frescos, y ahí es donde los perfumes jugaban un papel clave. Sin embargo, no se trataba solo de enmascarar malos olores. Desde tiempos antiguos, ciertas fragancias eran asociadas con la sensualidad, la atracción y hasta la magia. Algunas especias y flores eran consideradas afrodisíacas y se usaban en pociones de amor, rituales y, por supuesto, en perfumes. En la Edad Media, esto no era la excepción, y había un aroma en particular que se ganó la fama de ser el elixir del amor, el agua de Venus, el perfume del amor medieval. Este perfume no era un simple aceite aromático. Su fama se extendió entre las cortes y las élites de la época, ya que se decía que tenía el poder de despertar el deseo y la admiración en quien lo percibiera. Su nombre hacía referencia a la diosa romana del amor, Venus, y su receta estaba rodeada de misterio. Los ingredientes exactos variaban según la región y el perfumista que lo fabricara, pero había ciertos componentes recurrentes que hoy sabemos que tenían efectos interesantes: ámbar gris,
una sustancia extraída del sistema digestivo de los cachalotes que, aunque hoy suene extraño, en la antigüedad era considerada un afrodisíaco potente y se usaba en la perfumería de lujo. Almizcle. Originalmente obtenido de las glándulas de ciertos animales, el almizcle tiene un aroma fuerte y terroso que curiosamente se asemeja a las feromonas humanas. Esto explicaría su asociación con la atracción. Rosas y jazmín. Estas flores no solo eran valoradas por su fragancia, sino porque sus aceites esenciales tienen efectos relajantes y pueden generar una sensación de bienestar y placer. Canela y clavo de olor. En la época medieval, las especias exóticas eran consideradas símbolos de lujo, pero también se les atribuían propiedades estimulantes y afrodisíacas. El agua de Venus no era solo un perfume, sino que muchas veces se combinaba con rituales específicos. Por ejemplo, algunas mujeres de la nobleza lo aplicaban en puntos estratégicos del cuerpo, mientras que otras lo mezclaban con ciertas hierbas para potenciar su efecto. Se creía que, al usarlo, se aumentaban las posibilidades de captar la atención de alguien especial. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente funcionaba? Desde un punto de vista moderno, sabemos que los olores pueden tener un gran impacto en nuestras emociones. Nuestro sentido del olfato está directamente conectado con el sistema límbico, la parte del cerebro que regula las emociones y la memoria. Esto significa que ciertos aromas pueden evocar recuerdos, generar atracción o incluso influir en el estado de ánimo de las personas sin que se den cuenta. Así que, aunque no hay pruebas científicas de que este perfume tuviera un efecto mágico, lo que sí es cierto es que su composición tenía ingredientes que, incluso hoy, son utilizados en la perfumería para crear fragancias irresistibles. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Todavía existe algo parecido al agua de Venus en la actualidad? ¿Aún se vende este perfume medieval? Ahora que ya conoces la historia del famoso agua de Venus, probablemente te estés preguntando, ¿sigue existiendo hoy en día? ¿Se puede comprar un perfume con las mismas propiedades seductoras que usaban en la Edad Media? La respuesta es sí y no. Déjame explicarte. Aunque el agua de Venus como tal no se produce de manera comercial en la actualidad, hay varias casas de perfumería que han intentado recrear fragancias inspiradas en antiguas recetas medievales. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Perfumes modernos inspirados en la seducción medieval. Si buscas un perfume que tenga un efecto similar al agua de Venus, es decir, que contenga notas cálidas, especiadas y con ese toque misterioso y sensual, aquí tienes algunas opciones modernas que se acercan bastante a la antigua receta. Shalimar de Guerlain. Este perfume, creado en 1925, está inspirado en el amor y la seducción. Contiene notas de vainilla, ámbar y especias, lo que lo convierte en una fragancia cálida y envolvente, similar a lo que se buscaba en la Edad Media. Opium de Yves Saint Laurent. Una fragancia con una fuerte presencia de especias orientales, perfecta para quienes buscan un aroma con un aire místico y seductor. Musk de Kiehl's. Aunque más moderno, este perfume utiliza almizcle sintético, uno de los ingredientes clave en las antiguas fragancias de atracción. Ambre Sultán de Serge Lutens. Si el ámbar gris te llama la atención, este perfume es una de las mejores opciones para experimentar su esencia en una versión actual. Black Orchid de Tom Ford. Un perfume con un aire de misterio que mezcla notas de trufa negra, ylang-ylang, incienso y especias, evocando la sofisticación de los perfumes antiguos. Estos perfumes han sido creados con el propósito de evocar sensaciones intensas y tienen algo en común con las antiguas fragancias medievales. No son simplemente aromas agradables, sino que buscan dejar una huella en la memoria de quienes los perciben. El perfume y la psicología de la atracción. Ahora bien, más allá de los ingredientes, hay algo importante que no podemos ignorar. El poder de los perfumes no solo depende de su composición, sino también del efecto psicológico que generan. Numerosos estudios han demostrado que ciertos olores pueden influir en la percepción que tenemos de las personas. Por ejemplo,
Las notas de vainilla y almizcle generan una sensación de calidez y cercanía, lo que hace que quien las perciba se sienta más relajado y en confianza. Las notas de jazmín y rosa están asociadas con la feminidad y el romance, lo que puede hacer que un perfume con estas esencias sea interpretado como más atractivo. Las notas amaderadas y especiadas, como el sándalo y la canela, evocan una sensación de misterio y sofisticación, lo que puede hacer que una persona se perciba como más intrigante e interesante. Es decir, el perfume adecuado no solo puede hacerte oler bien, sino que también puede influir en la manera en que los demás te perciben y reaccionan ante ti. Los métodos medievales de aplicación de perfume. Los perfumes medievales no eran líquidos en atomizadores, sino que se usaban en formas muy diferentes a las actuales. Bolsitas aromáticas, pomanders. Uno de los métodos más comunes para llevar fragancia era usar pequeñas bolsas de tela rellenas con hierbas y especias aromáticas. Estas bolsitas, conocidas como pomanders, eran llevadas alrededor del cuello, atadas a la ropa o guardadas en las mangas. Los ingredientes más comunes eran lavanda, romero, clavo de olor, canela y mirra, todos seleccionados no solo por su aroma, sino porque también se creía que protegían contra enfermedades y malos espíritus. Perfumes en forma de aceite. En lugar de los perfumes con base alcohólica que usamos hoy en día, los perfumes medievales se elaboraban con aceites esenciales. Los más ricos y nobles solían frotar estos aceites en sus muñecas, detrás de las orejas o incluso en sus cabellos y barbas para prolongar la fragancia. En algunos casos, estos aceites se mezclaban con cera de abeja para crear bálsamos perfumados que se aplicaban en la piel. Ropa perfumada. Como el baño no era una costumbre frecuente, una de las formas más ingeniosas de mantenerse con buen olor era perfumar la ropa en lugar del cuerpo. Se impregnaban las telas con fragancias naturales, como agua de rosas, y se colgaban en habitaciones cerradas para absorber el aroma. Algunos nobles incluso hacían rociar sus ropas con perfumes antes de usarlas. Los guantes perfumados fueron una de las grandes tendencias de la época. Se creía que al dar la mano a alguien, el olor impregnado en el cuero quedaba en la piel de la otra persona, dejando una impresión inolvidable. Inciensos y perfumes ambientales. En los castillos y palacios no solo las personas se perfumaban, sino también los ambientes. Se quemaban resinas y maderas aromáticas, como el sándalo y el incienso, para disimular los olores desagradables de la época. Los hogares de la nobleza tenían braseros con hierbas aromáticas que desprendían fragancias agradables para cubrir los hedores provenientes de las calles o de la falta de higiene personal. Perfume como herramienta de seducción y poder. Como ya hablamos anteriormente, en la Edad Media los perfumes no solo eran un símbolo de estatus, sino que también tenían un propósito seductor y místico. Muchas personas creían que ciertos olores tenían propiedades mágicas y afrodisíacas. Las mujeres de la nobleza aplicaban aceites perfumados en sus abanicos y pañuelos para dejar un aroma envolvente cada vez que los agitaban. Se decía que un simple movimiento del abanico podía despertar la curiosidad y el deseo de quienes estuvieran cerca. Los hombres, especialmente los caballeros y cortesanos, utilizaban perfumes amaderados y especiados para proyectar una imagen de masculinidad y poder. En algunas cortes, los perfumes se elegían estratégicamente según la ocasión, uno más ligero para reuniones diplomáticas y uno más intenso para encuentros íntimos. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Qué pasaba cuando el perfume no solo se usaba para seducir, sino para manipular? En la Edad Media hubo quienes llevaron el uso de los perfumes a un nivel más oscuro. Existen registros de ciertos brebajes aromáticos que no solo embriagaban los sentidos, sino que también contenían sustancias que influían en el comportamiento de las personas. Algunas cortesanas, por ejemplo, secreta y deliberadamente aplicaban perfumes mezclados con hierbas que se creían capaces de inducir estados de euforia o debilidad en sus amantes. Uno de los ejemplos más intrigantes es la historia de Caterina Sforza, una noble italiana del siglo XV que, según las leyendas, poseía conocimientos en alquimia y perfumería.
Se decía que usaba fragancias con extractos de hierbas que alteraban el estado emocional de las personas, permitiéndole ganar influencia sobre sus enemigos y aliados. Pero la seducción no era la única motivación detrás del uso de los perfumes en la Edad Media. Perfumes como protección contra enfermedades. Aunque hoy en día asociamos los perfumes con el atractivo personal, en la Edad Media su función principal era muy diferente: proteger a las personas de enfermedades mortales. En una época donde la peste negra devastó Europa, la gente creía que los malos olores propagaban la enfermedad. Los médicos de la peste usaban máscaras con largos picos, llenos de hierbas aromáticas como lavanda, menta y tomillo, creyendo que estos aromas los protegían de los vapores infecciosos. Los nobles y las clases altas recurrían a perfumes intensos como el agua de rosas y el vinagre de los 4 ladrones, un brebaje que supuestamente protegía contra la peste. Esta mezcla contenía vinagre, ajo, romero, canela y clavo de olor, y se frotaba en la piel o se rociaba en las habitaciones para evitar la infección. En este contexto, llevar un perfume no solo era una cuestión de estatus o seducción, sino una medida desesperada de supervivencia. ¿Podría pasar algo así hoy en día? La historia de la perfumería medieval nos deja muchas preguntas interesantes. En un mundo donde los perfumes eran símbolo de poder, salud y seducción, su influencia iba mucho más allá del simple acto de oler bien. Pero, ¿qué tanto ha cambiado realmente nuestra relación con las fragancias? Si bien ya no creemos que un perfume nos protegerá de la peste negra, su impacto sigue siendo enorme en nuestra sociedad. Hoy en día los perfumes son una industria multimillonaria y un elemento clave en la forma en la que nos presentamos al mundo. Los estudios han demostrado que los olores pueden influir en nuestras emociones, en la memoria e incluso en la percepción que los demás tienen de nosotros. Marcas de lujo como Chanel, Dior o Tom Ford siguen utilizando ingredientes que ya eran populares en la Edad Media, como el ámbar gris, el almizcle y la rosa. Sin embargo, la función de los perfumes también ha cambiado en ciertos aspectos. En la Edad Media su uso estaba fuertemente regulado por la clase social y las creencias de la época. Hoy el perfume es accesible para todos, pero sigue habiendo códigos invisibles que determinan qué fragancias son apropiadas para cada ocasión. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos perfumes son considerados más adecuados para eventos formales y otros para el día a día? ¿O cómo algunas marcas comercializan fragancias poderosas para reuniones de negocios y otras más dulces para citas románticas? En cierto sentido, aún seguimos usando los perfumes como una herramienta de comunicación no verbal. Y al igual que en la Edad Media, hay personas que saben manipular esto a su favor. Algunas empresas incluso diseñan fragancias para influir en el comportamiento de los clientes en tiendas y hoteles, usando aromas para hacer que la gente se sienta más cómoda y pase más tiempo comprando. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿podría existir hoy un perfume medieval que hiciera que la gente se enamorara de ti? Tal vez no de forma mágica, pero sí desde un punto de vista psicológico. Un perfume puede hacer que alguien recuerde un momento especial, despertar una emoción o incluso generar una conexión instantánea. Quizás, después de conocer toda esta historia, la próxima vez que elijas un perfume, te preguntes: ¿qué mensaje quiero transmitir con este aroma? Y ahora dime tú, si pudieras revivir una fragancia de la Edad Media, ¿cuál sería? ¿Usarías un perfume con ámbar gris y almizcle como los nobles de antaño? ¿O prefieres algo más discreto, como un pomander con hierbas aromáticas? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.